contenta porque ya pudimos salir al fin a recorrer las calles. El día está divino, como podrán ver, pero vamos a seguir con este recorrido, que si no sabes de qué te estoy hablando, bueno, pues más al rato lo vamos a hacer. Y estoy hablando en plural de vamos a seguir este recorrido porque el día de hoy tengo una invitada especial. Y adivinen quién está conmigo. Conmigo está Yeyi Pau. ¡Yay! Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Para los que no saben, Yeyi tiene un canal también de YouTube. Cuéntales un poquito de qué se trata tu canal, Yeyi. Bueno, mi canal consiste en subir cositas de Irlanda, paseando, explorando, conociendo, pues saboreando la comida y la cultura de este país. Y de paso una que otra cosita extra. Así que si quieres descubrirlo también, pues te invito a que pases por mi canal. Y bueno, gracias por invitarme al tuyo, qué emocionante. No. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como ya les dije en un inicio, vamos a continuar y les vamos a estar enseñando en este video calles que deben de conocer, qué hay en ellas, qué es relevante y por qué es importante que las conozcan, porque pues a veces no basta con Google Maps, Sí. ¿no? Hay como que ver la calle y decirles, Conocer. mira, aquí hay esto, aquello, ¿no? De paso las cosas más relevantes. O por ejemplo, aquí hay un mercado excelente. Te recomiendo que vayas está en esta calle. Siempre uno conoce como los trucos y los sitios que tienes que ir. Y probablemente sí, no sí. hayas ido y es importante que los conozcas. Y bueno, no es que seamos las expertas, pero ya conocemos, ya tenemos varios años Ya las dos años viviendo ahí por acá. comprando ahí de paso ya. Exacto, le vamos a dar unos buenos tips para cuando vengan a vivir de este lado de la aventura o si vienes a turistear y te sepas ahí unos trucazos. Si no has visto la primera parte de este video, te la voy a dejar aquí arriba o abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link que puedes ir a ver después de que veas esta parte para que no te pierdas de los detalles. Sí. La otra parte está en su canal. Te invito a que pases y pues descubras otras maravillas. Sí, así que vamos a explorar, Yeyi. ¡Vámonos! Estamos en O'Connell Street, que es una de las principales avenidas. Yo le digo avenida porque está bastante grande aquí en Dublín. Es de las más conocidas, de las más representativas, importantes, porque vas a encontrar muchas cosas en esta calle. Por ejemplo, atrás de nosotros está el Spire, que es un punto de reunión muy usual para toda la gente. Cuando se van a ver con los amigos, cuando va a haber entregas especiales, o ese es el punto de reunión, ¿verdad? Siempre, cada vez que uno quiere reunirse con una persona, ya es el punto de por sí que es el Spire. Es como, ¿dónde nos vemos? ¿Por qué preguntas? Si ya sabes, algo así. No hay pierde, o sea, Sí. es tan inmenso que cualquier persona lo puede ver desde cualquier punto. Sí. También está la oficina postal, que es algo relevante, del otro lado de la calle se puede ver. Y otra cosa relevante, sobre todo para las curiosas y las personitas, es que en esta calle también pueden tramitar de aquel lado su Leap Card. Si vienes a estudiar, es un trámite que tienes que hacer para usar el transporte público, bicicleta, tren, cualquier transporte. Todo sirve, de hecho. Bueno, voy a comentarles también que si tú quieres venir pues a la ciudad, como es tan chiquita, pues usualmente los autobuses pasan por todas partes, porque siempre tienen de un punto A un punto B. Todos los autobuses, todo el transporte tiene que pasar por la ciudad, a no ser que sea el DART. El DART sí pasa, por ejemplo, por los rincones alrededor. Así que nada, les recomiendo que si quieren venir a visitar, pues caminen, porque llegan incluso más rápido caminando, a no ser que vivas muy lejos o afuera de Dublín, o incluso agarrando bicicleta, que hay unos servicios llamados Dublin Bike, que de verdad que son excelentes. Hace poco implementaron las que son bicicletas eléctricas. Ajá. Ahorita son 60 euros y usualmente las otras son 30. El año pasado y el antepasado eran 20 euros. Cada vez lo van subiendo, pero bueno, vale muchísimo la pena para moverse y conocer la ciudad. Pues creo que es de la mejor manera. Y aparte las puedes estacionar en diferentes puntos Sí, de la sí. ciudad, ¿no? Las encuentras, entonces ya si te moviste a 3 calles para allá o más, debe de haber un punto más Siempre hay cercano para un dejar tu punto. bici. Y bueno, un truco que ustedes sí no saben, si quieren utilizar la bicicleta por bastante tiempo, la única manera que tienes que hacer es dejarlo estacionado en otro punto, porque después de 30 minutos comienzan a cobrarte cada minuto, cosa que no está tan genial. Así que mi recomendación es que más o menos antes de la media horita le estaciones, esperes 5 minutos y agarres otra bicicleta y ya está, como nuevo. Otra cosa bastante interesante que por aquí es muchos restaurantes. Hay
hay de todo, cafeterías, venden donitas, comida rápido. De verdad es que es increíble. Si estás en la noche, pues imagínate que saliste de una reunión o de salir de beber con tus amigos, pues puedes reunirte a cualquier sitio de cadena rápida y va a estar abierto. Hay muchas opciones. Hay uno bastante rico que está justamente atrás mío, que es de Fish and Chips. Yo comí ahí y de verdad es que es muy bueno, y el precio pues está también excelente. Así que hay muchas tiendas por explorar. Por este sitio también venden como recuerditos de Dublín, de Irlanda, en general. Hay de todo. Estamos sobre Parnell Street, que es toda esta calle que se encuentra a mi derecha. Atrás pueden ver que está el teatro. Un dato curioso sobre esta calle es que al final de O'Connell, que es esta avenida, hasta este punto, hacia allá, se empieza a hacer también Parnell Square. Entonces es como toda esta calle, que ahorita el no deja que se vea. ¿Ven lo rápido que es? Muy eficiente, pero sí, prácticamente toda esta parte. Lo único que cambia es una parte del nombre, pero tiene varias tiendas interesantes. Tiene supermercados que están entre los más baratos, el Lidl y el Aldi, que están al fondo. Y también está el cine, y por ahí se va como que uniendo otras calles que van a ser relevantes más tarde. Y también hay bastantes tiendas por este lado. También sobre esta avenida van a encontrar un Tesco, que también es otro supermercado. Y sobre Parnell Square, que es esa avenida que se ve hacia allá, está la escuela de Delfín. Así que también, si más adelante quieren informes sobre esa escuela y eso, también me pueden escribir un mensajito, un correo, y con mucho gusto les comparto información. Y otra cosita que me gustaría mencionar, ya que estás hablando cerca del Tesco, justamente al lado hay una de las estaciones de bicicleta de Dublin Bike, y de paso hay una tienda para comprarle comida a tus animalitos. Se llama, ¿cómo se llama? Algo así, bueno, no es lo relevante, igual lo van a ver más tarde. Lo ponemos aquí abajito. Sí, es una tienda bastante chiquita, compacta, pero venden todo lo que necesitas para darle de comer a tus animalitos, y siento que es importante porque siento que no hay muchas tiendas aquí, sobre todo en el centro, donde puedes comprar comidita para tus gorditos. Entonces ya tienen una que está justamente en esta vía. Chicos, seguimos sobre Parnell Street, estamos recorriendo la callecita y a mis espaldas podrán ver la oficina donde tramitan el PPS number, ¿vale? Como podrán ver, está a contraesquina del Parnell Center, que es como una pequeña placita donde hay también varias chinchecillas donde van a encontrar, por ejemplo, en ese Eurogiant van a poder encontrar varias cosas para sus fiestas y de todo €1.50 la mayoría de ellas, y consigues cosas que en tu vida vas a ver en otro sitio. Por ejemplo, yo estuve buscando para Halloween, estaba buscando que si moldecitos para galletas, ni uno. Ahí es el único sitio donde pude conseguirlo, así que cosas pequeñas, súper irrelevantes que necesiten en la vida. O de temporada. O de temporada también. Cualquier cosa está ahí. Esta calle conecta a otra calle. Es difícil de explicar, pero lo van a entender más tardecito. Es paralela a otra calle que les vamos a mostrar más adelante. Estamos en Henry Street y en esta calle van a poder encontrar muchas tiendas, centros comerciales. Está ILAC, está Jervis Shopping Center, está el Penny's también, donde pueden encontrar muchas cosas relevantes. Aquí tiendas de todo lo que ustedes quieran buscar. Henry Street es la ideal para ustedes, y creo que de las menos conocidas no es tanto como el Grafton Street, que es como el más popular de ellos, pero aquí hay mucha variedad. También sobre esta calle podrán encontrar uno de los restaurantes que es muy bonito por dentro. Ya había hecho un video hablando de este lugar, así que también se lo voy a dejar por aquí arriba por si quieren ir a verlo, que es de Church Restaurant, y es un restaurante que tiene adentro como que parece una iglesia, como es una casa muy linda. Me acuerdo que hace 2 años que hubo un evento de Halloween, ese restaurante estaba súper lleno y brillaba tanto porque toda esta calle se había llenado de pues lo que viene siendo las carrozas, la gente disfrazada, maquillada, y de verdad que fue muy bonito.
Y ese sitio estaba completamente lleno. Yo creo que alguien se iba a tirar también de tanta gente que había, iba a explotar. Pero sí, relevante, muy lindo. Oye, ¿qué tal en Navidad? ¿Cómo adornan esta calle? Súper padre. Pues sí, realmente octubre, finales de octubre, empiezan a poner todo en Navidad. Ni siquiera esperan que pase un poquito el aire. No, aquí noviembre, diciembre, enero y lo van quitando. Eso es lo único, pero sí a veces es muy dura lindo. hasta febrero. Es verdad, a veces dura bastante. También van a encontrar el Arnold, si no mal recuerdo, en esta calle, que es una tienda también muy grande como departamental, donde van a encontrar varias cosas de marca o cosméticos, perfumería y todo ese tipo de cosas. Realmente son dos tiendas diferentes, como un centro comercial de solamente maquillaje, perfumes, cosas de damas. Y del otro lado también van a conseguir lo mismo. De verdad es que son gigantes y son muy bonitas. Y esta es la calle que les platicábamos, que tiene muchas tiendas. Es verdad. Es paralela a la de Parnell Street. Sí, si quieres entrar al Penny puedes salir del otro lado entrando ya a la otra calle. Si quieres hacer lo mismo con el Lilac, lo haces. Con muchas tiendas se puede hacer y eso me parece muy curioso y de paso es bastante útil. Si no quieres dar toda la vuelta, ahí simplemente sales. Si necesitan hacer varias compras, creo que es una muy buena opción porque no solamente es de ropa, también es como hay deportes, hay farmacia, hay lo que decíamos, perfumería, cosméticos, todo. Y es muy muy buena opción. Ya estamos recorriendo la calle de Henry Street. Se nos olvidó mencionar que por aquí hay uno de los supermercados también. Este es un poquito más costoso, el M&S, pero también pueden encontrar ropa y bueno, todas las cosas de un supermercado. La calidad es mucho más alta y lo que mucha gente hace, y pues me pongo también en ese saco, es que si estoy en el Jervis y quiero salir ya de por sí, irme que sí, por ejemplo, al Japanese, al Leafy por decirlo así, pues agarro y en vez de salir por la entrada o la salida del centro comercial, me pongo por el supermercado que también tiene otra salida. Es como todo muy paralelo aquí en Dublín, no sé por qué, pero eso al final del día es de bastante ayuda. Porque está muy bien conectado. Está todo conectado, ahorras tiempo y la gente ya está acostumbrada. Y me parece muy curioso porque, por ejemplo, en Venezuela, tú no puedes entrar a un supermercado con... por ejemplo, si ya fuiste a otro supermercado, porque decir, wow, te lo estás llevando. Aquí no, puedes ir con papel de baño, puedes ir con un montón de cosas y sales sin ningún problema. La gente no empieza a decir, bueno, probablemente se lo haya llevado, probablemente no. Y eso es que todavía tengo esa idea tercermundista de que es raro. Eso me pega, pero sí. Estamos en nuestra siguiente calle y esta es Moore Street y aquí van a poder encontrar una carnicería súper grande. Aquí es donde compré mi lengua a todos los que les interesa. Yo también compro lengua en esa. Es deliciosa. Y súper a buen precio. Está buenísimo el precio, sí. Y siempre es de esas que, ay, me queda una. Es como, bueno, somos los afortunados siempre. Sí. Por ejemplo, la lengua aquí, no sé cómo sea para ti, pero es todavía más barata que en México, porque en México es como un manjar, los tacos de lengua, y aquí lo he encontrado muy buen precio. Entonces, en esta carnicería es donde pueden encontrarla. También sobre esta calle van a poder ver muchos kiosquitos que se ven atrás de nosotras, donde normalmente venden fruta fresca y verduras. Venden como de mercadito, todo. Sí, un mercadito. Super... Siempre cosas de temporada, sobre todo. Sí, súper latino. También hay muchas tiendas orientales en esta calle, que es así una de mis favoritas, porque en Oriental Pantry es donde van a poder encontrar muchos productos latinos. Sobre todo hay una sección de productos mexicanos. Sí, cómo no. Y ahí están las tortillas, los chilitos, o sea, cualquier cosa que quieras, que te imagines. También, o sea, venden fruta fresca, verduras. De todo, venden de todo, comida asiática. También hay cositas venezolanas, una que otra. No hay tanta variedad como mexicana, por supuesto, pero consiguen harina pan, harina para hacer cachapas, consiguen de todo y está increíble. También tienen el polonés. Y sí. El polonés es bueno, pero les tengo una mejor. Justamente del Tesco, al lado, hay una tienda escondida. Tienes que bajar incluso unas escaleras mecánicas y hay un mercadito donde venden la carne a muy buen precio. Ya 2 kilos de pollo cuestan 8 euros. Así que si les interesa, está justamente al lado del Tesco. Está escondida,
pero el pan, todo es muchísimo más barato, fresco, y la verdad es que la comida polaca es muy buena. Oh, qué bueno. También sobre esta calle van a poder encontrar de este lado una tienda de cocina donde van a poder encontrar como puras cositas para, o sea, de todo lo que necesites para tu cocina, repostería, todo, o sea, me ha impresionado esa tienda. Lo que sí hay que mencionar es que es un poquito cara, elevada de precio. Admito que he entrado y he salido al instante, son muy caras. Es demasiado caro. Sí, pero es de eso que dices, oh, por favor, o sea, no necesito esto, pero lo quiero en mi casa. Sí, es como para entrar, entretenerte, a ver qué tienes. Sí, y ahí te pones ahí a chismosear, a ver qué hay. Hay muy muy buenas cosas. Entonces, también hay una que otra cosa de buena calidad, o sea, si te vas y buscas, puedes encontrar cosas de buen precio. Sí, también hay una panadería por allá que venden tortitas fresquitas. Hay muchas cosas en esta calle, pero lo más relevante viene siendo los mercaditos en los que consigues productos latinos. Así que si tú eres latino y estás viendo este video, ya sabes cuál es tu calle. Cierto, algo que olvidamos mencionar es que en esta calle también hay locales donde venden teléfonos usados, o también si necesitas reparar, hacer como, no sé, se te cayó y se te rompió la pantalla, te pueden hacer la reparación no tan costosa. En alguno de estos locales puedes preguntar y hay buenas opciones. Sabrán que una vez yo fui a uno de esos porque mi pareja quería comprar su celular, y cuando entramos, que estábamos comprando su celular, pues entró un grupo de niños y obviamente querían vender el celular que tenían y estaba bloqueado, y obviamente el hombre rechazó pues la compra porque era robado. Así que no se fíen de porque estamos en Dublín, la gente aquí no roba, porque aquí sobre todo son los niños los que se portan mal y hacen este tipo de pues crímenes. Los jóvenes. Sí. Las bicicletas, cuiden muy bien sus bicicletas. Por favor, sí. Curiosos, hasta aquí el video, pero si te perdiste la primera parte, recuerda visitar el canal de Yeji, que te voy a dejar aquí abajo para que no te pierdas unos lugares secretos que por ahí... Que están muy buenos. Sí, recomendable. ¿No conocías? No, un lugar que no conocíamos. ¿Viste? Exploramos juntas y no era tanto lo que esperábamos. No. Por ahí. Estuvo muy interesante, me gustó el proceso de descubrir las cosas juntas. Sí, eso fue más emocionante. Muchas gracias por compartir un rato con nosotros, con mis curiositos. Oh, no, gracias a ti y a tus curiositos por haberme invitado. Y bueno, espero que se repita. Claro que sí. Mis redes sociales, sus redes sociales. Suscríbanse al canal. Les mandamos un gran abrazo y manténganse curiosos. Bye. Chao.